¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la entrevista de los miércoles y vamos a hablar de un tema que ha sido polémica no de ahora, ni de ayer, ni de antier, de hace 13, 14, 15 años. La llamada Plaza Minorista de Armenia, que fue construida después de la reconstrucción del eje cafetero en la alcaldía del doctor Mario Londoño Arcila. Hubo una licitación que se hizo por parte de la Cámara de Comercio, que fue la ONG encargada de sacar la licitación, y pues hubo unos problemas y la plaza quedó con algunos defectos. Hubo unas demandas por parte de los propietarios, que son la alcaldía de Armenia, por supuesto, pero sobre todo por la junta que se conformó de los arrendatarios de la plaza de minorista de Armenia. Y aquí tenemos las dos partes en este conflicto, digamos, que por fortuna se está solucionando. Invitamos al doctor John Gilbert Arias, él es ingeniero que representa al consorcio AIA, consorcio que evidentemente participó en la construcción de esta plaza de mercado. Y tenemos a doña Nelly Aldana, ella es la presidenta, o ha sido la presidenta de la Junta de los... la Asociación de Comerciantes, me dice ella, de la Plaza Minorista. Doctor John Gilbert, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Miguel Ángel, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio, que sea una oportunidad para revelar algunos temas que consideremos pertinentes acerca de la central minorista. Doña Nelly, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, Miguel Ángel. Usted se llama, es la asociación... La Asociación de Comerciantes e Industriales Damnificados del Quindío. Damnificados del Quindío. Eso tiene que ver también con quienes hoy o durante estos 13 años han estado en la plaza como arrendatarios de un local. Sí, sí, hay una parte porque los verdaderos damnificados pues todavía no se les dado la oportunidad de poder estar allí porque pues lo puede demostrar la infraestructura, la plaza de mercado. Ok. Doctor John Gilbert Arias, ¿qué pasó con la empresa AIA? Ustedes ganaron la licitación y se hizo este tema de la plaza de mercado. ¿Con quién y cómo y cuál es la verdad de esto? Bueno, la plaza, la central minorista, recuerdo el año 2004 tal vez. 2004. Sí, 2004, el consorcio AIA integrado por las dos firmas, que una se llama MBG Constructores y la otra es BP Constructores, se ganaron este proyecto, ¿sí?, a precio global y costo fijo, como usualmente licita el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas dos firmas se encargaron de desarrollar el proyecto y encontraron que el proyecto tenía un déficit presupuestal inicialmente de 600 millones de pesos. En el 2004, cuando iban a empezar el proyecto, sí, cuando se lo ganaron. Sí, porque la licitación era de 4.200 millones y la licitación se ganó por algo, se cotizó por algo más de 4.700 millones. Entonces comenzando ya había un déficit de más de 500 millones de pesos, lo que implicó hacer una primera compensación. Eso significa cambiar las especificaciones iniciales, ¿sí?, y adecuarlas de acuerdo al presupuesto que se tenía. Es decir, se compensó cambiando las especificaciones de la obra y no entregando la plata que hacía falta. Exactamente. Respecto de este proyecto, digamos, apelando a una reseña histórica, es muy compleja la verdad, y además la verdad nunca se ha dicho acerca de la central minorista, no sabemos por qué. Recuerdo mucho que en un programa radial que se llama La Gran Verdad, sí, entrevistaron a una de las partes, ¿sí?, digamos, no dándole espacio a ningún otro para decir su versión. Sí. Además que la persona que estuvo en La Gran Verdad entrevistado no es ingeniero civil, no podía dar parte técnico acerca de en qué. Digamos que la fecha de inicio de obra fue el 23 de marzo del 2004, la modalidad del contrato, como ya lo había dicho, era precio global y costo fijo. Eso significa que la galería se entrega, como se conoce, digamos, popularmente, llave en mano. Sí. ¿Sí? El contrato llave en mano. Sí, la ONG Cámara de Comercio, a través de, creo yo, su junta directiva, delegó en un grupo especialista el diseño, que evaluara los diseños. Hicieron primero una licitación sobre el diseño de la central minorista. La central minorista se la ganaron unos muchachos, al parecer recién egresados de la Universidad de la Gran Colombia. ¿Los diseños? Los diseños, con la firma del arquitecto Luis Alfonso Escobar.
y el segundo creo que fue Jorge Atkins, un arquitecto importante de la ciudad, un arquitecto reconocido, Jorge Atkins, claro, muy por juicioso, supuesto. donde él en primera instancia dijo que la galería no se podía hacer con 4.200 millones, que era demasiado ambiciosa, eran demasiados metros cuadrados para hacerla con 4.200 millones. Es decir, él hizo la advertencia. Sí, digamos que ya se sabía que no se podía hacer una galería con 4.200 de las proporciones que la pedían y las especificaciones que se pedía. Sí. Aún así los muchachos continuaron diciendo que sus diseños estaban perfectos y podían continuar con el proceso. Nosotros demostramos después, con el proceso licitatorio, que sí era verdad que la plata no alcanzaba para hacer la central minorista. Ok. La fecha de inicio de obra, vuelvo y lo repito, fue el 23 de marzo, pero con fecha de 15 de marzo del 2004 se le escribió a la ONG Cámara de Comercio unas inconsistencias que para el sentido común de la gente son bastante perceptibles y bastante evidentes. Por ejemplo, en el sector de carnes había un muro de 60 metros de largo, de 8 centímetros de espesor y de 7 metros de alto. Nosotros decíamos, pues un muro de 7 metros de alto y 8 centímetros de espesor, sí, con 60 metros no se puede sostener solo. Sí, sí. Comenzamos a ver... Y no había que ponerle columnas... alguna cosa. Alguna cosa para que se sostuviera en realidad. Sí. Eso era evidente. Sí, entonces nosotros comenzamos a decirle esto a la ONG Cámara de Comercio. Recuerdo mucho que la persona encargada en la Cámara de Comercio dijo que lo que pasaba con los contratistas era que nosotros nos reíamos y teníamos una actitud antes de que nos la adjudicaran y otra después. Sí. Yo le dije, es la misma, simplemente yo estoy trayendo unos temas técnicos que ustedes tienen que resolverlos antes de comenzar. Perdón, John Gilbert. Doña Nelly, cuando esto estaba pasando, ustedes solamente estaban en la expectativa. ¿Cómo llegaron a hacer, pues a cotizar? Siento que no habían entregado unos diseños. Eso lo entregaron a medias. Ajá. Doctor John Gilbert, bien pueda continuar. ¿Qué pasó después? Sí, con fecha 14 de abril se entregaron los otros, un siguiente oficio donde hablaba que no había inconsistencia entre las ventanas y los vanos de las ventanas, las puertas, los vanos de las puertas, etc. Había demasiadas inconsistencias. Entonces, ellos comenzaron a tomarnos algo en serio y comenzaron a ver que el proyecto sí tenía muchas falencias, ¿sí? El diseño no correspondía y los comerciantes manifestaron en alguna oportunidad en un comité de obra que lo que se estaba haciendo no era lo que ellos querían, lo que ellos habían visto que le iban a entregar. Lo que les ofrecieron inicialmente no correspondía a lo que se estaba haciendo. O sea, es decir, que ya desde un comienzo los estaban cambiando la película. Sí, sí, sí. Okay, tenemos una infinidad de oficios donde les estamos diciendo al interventor, ¿sí?, que legó la Cámara de Comercio o la misma Cámara de Comercio, diciéndole, mire, hay muchas deficiencias de tipo arquitectónico, por favor, tengan en cuenta esas deficiencias o tratemos de solucionarlas. Por ejemplo... Perdón, doctor John Gilbert, ¿ustedes le escribían y le decían todo esto a quién? A la persona que delegó la Cámara de Comercio como interventor. Es decir, a la Cámara de Comercio, de alguna manera. Sí, la Cámara de Comercio ofició como ellos hicieron el pliego de condiciones para licitar la licitación, digamos, eran los contratantes y eran los interventores a la vez. Ok, muy bien, sigamos. ¿Sí? Se generaron muchos oficios hasta el punto que el señor Luis Alfonso Escobar me citó donde una amiga mutua y me propuso que nos hiciéramos pasito. Sí. A lo cual yo no supe, no tuve la lectura que él quería que tuviera. Yo le dije, no, pero yo no tengo que hacerle pasito a nada, sino yo simplemente tengo unas inquietudes y ustedes me las tienen que resolver. Por ejemplo, a los muchachos se les olvidó meter la malla electrosoldada, ¿sí? Sí. Se les olvidó pasarle los muros de los locales, se les olvidó llevárselos o mencionárselos al estructural. En una carta que mandaba el consorcio le dije, oiga, los muros estructurales no están calculados. El ingeniero estructural contestó, es que yo nunca los calculé. Cuando usted dice a los muchachos, está hablando de los arquitectos recién egresados a quienes les dieron el diseño de la galería. El diseño. Entonces, digamos, yo no pude ayudar al arquitecto Luis Alfonso porque no podía ayudarlo. ¿No podía hacerle pasito? Sí, no, yo lo único que estaba tratando era de llevar a buen término un proyecto que ya se sabía que no iba a tener buen final. Ok. Cuando ustedes se dan cuenta de eso, ¿qué hacen, doña Nelly? Bueno, nosotros también por medio de muchas comunicaciones, denuncias se hacían. Lo que dice el ingeniero
de que tuvieron un rubro de 4.000 millones. Pero en este año, siendo el presidente Uribe, yo le hice, doctor Uribe, necesitamos terminar la galería y no hay plata. Él dio una adición, inmediatamente autorizó una adición de 350 millones, lo cual en ese momento el alcalde era David Barros. Él le entregaron los 350 millones, pero él se los transfirió a la Cámara de Comercio para que terminara. Se decía el interventor, que con eso era suficiente para entregar la galería en óptimas condiciones. ¿Se recibió los 300 millones de pesos, doctor John Gilbert? No, nosotros hicimos la galería por... Es decir, Pues a la Cámara de Comercio, ustedes saben la que alcaldía Cámara se de le entregó a la Comercio. Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio aquí dice lo que recibieron, Rodrigo Estrada, ese 350 millones que yo creo que John Gilbert ya había entregado la obra. Esto fue en el año 2005. No sé qué pasó? terminaría, A ver, qué pasó cuénteme, con doctor eso. John. No sé, la verdad, con el tema de los dineros. Yo lo único que puedo hablar es por lo que pasó con el consorcio. Fueron Sí. 4.200 millones de pesos ejecutados, ¿sí? Mucha gente nos preguntó, por ejemplo, hay un tema simpático. A la luz del tema social que pasa en la galería, mucha gente ha visto que todas las estructuras metálicas y las carpinterías metálicas se pudren, Sí. ¿sí? Y la gente puede especular diciendo que el constructor se robó la plata y no terminó en debida forma la central minorista, pero ignoran que las especificaciones técnicas que fueron entregadas en su época decían que todas las estructuras metálicas y toda la carpintería metálica debía estar pintada con 2 manos de anticorrosivo. Es decir, ninguna estructura metálica ni ninguna carpintería metálica de la central minorista está pintada. Solo tiene anticorrosivo. ¿A quién le tocaba pintarla? No, es que se quedaron cortas las especificaciones. Ah, ya. En las especificaciones no decían que había que pintarla. No, decía que solo Ustedes- había que ustedes no pintar. las pintaron. No las pintamos. Porque no estaban en el presupuesto y en las especificaciones. Sí, entonces el tema ahí era un tema, digamos, de criterio con el interventor, porque el interventor aduce que yo las tengo que pintar. Yo no tengo que deducir nada, a mí me tienen que entregar los planos. Es más, la galería no es como está ahora. La galería simulaba un caracol entre el bloque de comidas y administración. ¿Recuerdan ustedes ese famoso caracol? Caracol que había en la antigua plaza Sí, del entonces, mercado de la galería. querían simular un caracol en medio de la administración y comidas, y ese caracol querían que lo hiciera el consorcio. El consorcio se pronunció diciendo que el pliego decía que usted podía ejecutar las obras con los planos entregados, y del caracol nunca se entregaron planos, de modo que yo no puedo hacer una cosa... Donde no le entregaron planos. Sí, entonces... Finalmente, ustedes, doctor John Gilbert, hicieron la galería, ¿cierto? Sí, hay un tema ahí, hay un tema complejo, ¿sí? Muchos nos dicen que por qué nosotros no paramos las obras y dijimos, mire, no seguimos haciendo. Yo me imagino, a ver si es verdad, pues a ustedes los hubieran demandado porque no cumplieron con un contrato que hicieron cuando ganaron la licitación. Sí, la rescisión del contrato, además, recuerden que las cámaras de comercio son las que rigen el registro único de proponentes para nosotros los profesionales de la construcción. Sí, señor. Como rigen para nosotros podemos tener inscrita una sanción por no terminar el contrato, porque si nosotros paramos, eso significa que uno para unilateralmente un contrato y eso lo que da es una sanción automática, ¿sí? Entonces ustedes siguieron con el contrato de acuerdo con las especificaciones. Pero dejamos todo. Constancia. Exactamente, más de 25 comunicados donde expresábamos todas nuestras inquietudes. Ok. Cuando terminaron esa plaza, ustedes se dieron cuenta inmediatamente que faltaban cosas, que las especificaciones no eran las suficientes. Sí, inmediatamente pues se la entregaron en obra negra, donde no hubo cerramiento. Hubo un sorteo para las personas, para 664 comerciantes, que a quien fue el objetivo de construir la plaza, que eran los que estaban en antiguas galerías, cuando fue factor sismo, terremoto. Esa era la solución de ellos. Fuera de eso fueron desplazados de su punto de trabajo por el alcalde de turno, Álvaro Patiño Pulido, que les tumbó sus galerías y todo el mundo en Cambuches, otros en Mercar. Bueno, al llegar allí la gente, ansiosos esperando la galería, fue en obra negra, cada quien tenía que hacer su cerramiento, es decir, puertas y todo eso. Se sacaron decreto, David sacó un decreto donde dice, lo pagarán en la administración, pero cada uno haga sus cerramientos. Entonces quedaron muy poquitos de las personas que llegaron que les corresponde,
no pudieron llegar. Llegaron otros que sí tenían capital para poder hacer un cerramiento. Ok. allí. Entonces estaban. No fueron todos los que son, ni son todos los que fueron allá a este sitio y que venían de la antigua De galería la de antigua Armenia. galería, sí. Pero entonces se siguió, ellos siguieron allí, había 80, en este momento habíamos 80 personas. Esperamos, y yo ya estoy muy optimista, sé que la plaza de mercado va Pero bueno, va a pero surgir. ya vamos a hablar de eso, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa quiero hacer una última pregunta en este primer segmento. ¿Cuándo se dieron cuenta usted que eso no funcionaba? Inmediatamente cuando llegamos empezó a llover en invierno, empezó a inundarse, a caer el agua por todos los lados, entonces un ciudadano metió una acción popular demandando el tema a la Cámara de Comercio y al municipio. ¿Eso era el año qué? ¿2005, 2006? Eso fue en el año 2007. 2007. Muy bien, estamos haciendo un recuento general de lo que pasó con la Plaza Minorista de Armenia. El terremoto fue el 25 de enero del año 1999, la plaza se empezó a construir en el 2003-2004, se entregó en el 2007 y en este momento, año 2015, apenas se están resolviendo los problemas que fueron detectados finalmente en esta plaza minorista de Armenia. Vamos a un pequeño corte comercial, importantes informaciones y ya regresamos. Aquí estamos en la entrevista de los miércoles, en esta segunda parte, este segundo segmento, para seguir hablando de la plaza minorista. Doctor John Gilbert Arias, después de que ya los comerciantes están instalados en la plaza, se dan cuenta de los problemas, se pone la acción popular, ustedes les llega un requerimiento. Sí, recordemos que los problemas de la plaza minorista comenzaron aún antes de entregarla. Ajá. Nosotros tenemos evidencia fotográfica donde se registra que la central minorista se inundaba, ¿sí? En todos los lugares, ¿sí? En todos los sitios. ¿Y ustedes qué dijeron cuando con las fotos? Esto es culpa de nosotros somos los constructores. No, sí, no es culpa nuestra porque nosotros tenemos que a rajatabla cumplir con un diseño. Nosotros no podemos cambiar el diseño, no podemos insinuarlo, por lo menos. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo que está en el diseño, bien, bueno o malo. ¿Sí? Cuando nosotros hubo un problema antes de entregarla, que nosotros comenzamos a ver que en un aguacero intenso, alguna teja, no toda, alguna teja comenzó a deflectarse. ¿Qué es deflectarse? Se comenzó a curvar, ¿sí? Entonces, como la teja tiene un traslapo longitudinal, la teja cuando la teja comenzó a curvarse, el agua comenzó a salir por este traslapo. Sí. La interventoría llamó la atención nuestra y nosotros observamos que la teja, según la especificación del diseñador, el diseñador decía en su especificación, es teja termoacústica con el 5% de pendiente. Resulta que la teja termoacústica y con correas cada 2 metros. Cuando miramos la ficha técnica de la teja termoacústica, dice que la teja termoacústica solo se puede instalar con una pendiente del 15% y una distancia entre correas de 1,70. Y esta fue instalada con una pendiente 5, y con una distancia como de decía el 2. diseñador, 5 y 2 metros. Entonces, nosotros pedimos una visita del fabricante. El fabricante hizo la visita y dijo, la cubierta está mal especificada. Nos mandó un oficio y ese oficio fue remitido, esto es mucho antes de la entrega, fue remitido a la Cámara de Comercio para que ellos tomaran las medidas del caso antes de entregar la galería, para que se hiciera algún tipo, digamos que la teja en esa época pues era nueva, ¿sí? Lo mismo que toda su estructura metálica, pues en el momento se pudo haber solucionado y la respuesta del interventor fue no hay plata para hacer más cosas. Sin embargo, todavía no había recibido los 350 millones de pesos. No, todavía no, los 350 millones, según esto fue... Eso fue después, en el 2005. En el 2005 sí lo había recibido. Sin embargo, ¿El interventor? vimos que la interventoría, no sé con qué recurso, no lo sé,
hizo unos arreglos que ustedes pueden constatar en la galería, colocó unas correas intermedias, puso unos sifones, viendo que se estaba inundando, y mi pregunta es, si nosotros estamos actuando con dolo, mala fe, ¿por qué la interventoría no nos dijo en ese momento, a ustedes los vamos a sancionar? Porque ellos tenían digamos, Podían haberlo la sancionado. autoridad Si para la hacerlo. culpa era para ustedes, Sí. era de ustedes, tenía que haberlo sancionado. Exactamente, pero eso nunca ocurrió, ¿sí? Las canales nunca estuvieron especificadas, las canales se les olvidó colocarlas, nunca, es decir, yo puedo hacer un dibujo de Es una decir, no canal. estaban especificadas en el diseño, no les dijeron, hay que hacer estas canales. No, puede que existiera en el plano arquitectónico un dibujito y una canal, pero usted con un dibujito y una canal no puede hacerla, usted tiene que especificar qué lámina es, cada cuánto están los soportes. Las calidades. Sí, hay que decirlo porque es una capacidad para una cubierta que tiene 1200 metros cuadrados por agua, pues tendría usted que decir de qué capacidad es la canal. ¿Sí? Eso no lo tiene que decir el contratista, lo tiene que decir el contratante a través de su En el diseño, diseñador. En el diseño. Como no estaban, nosotros colocamos unas canales temporales. Los corredores no tenían cubierta, las cubiertas se colocaron temporales. ¿Sí? ¿Por dónde entraba el agua? Entraba curiosamente menos por la cubierta, que se colocó sin su especificación técnica, pero que aún esa cubierta funciona. Entraba por los corredores y las canales que se habían ya, por los años, se habían deteriorado y entraba más el agua, era por esos sitios, ¿sí? Que se habían puesto temporalmente para que la Cámara de Comercio o el que recibiera la galería, digamos, hiciera la reparación. Muy bien, eso usted me lo dice que lo detectaron antes de la inauguración, de que se pasaran los comerciantes, los 80 que finalmente se pasaron, etcétera, o que quedaron. Hay 80, pero se pasaron siempre casi más de 400. Más de 400, pero quedaron 80. Pero cuando hay la acción, ¿a ustedes a qué les pasa ahí? De todos modos, es un poquito vergonzoso decirlo. Cuando se inauguró la galería, nosotros llamamos la atención sobre las barandas. Las barandas no se podían instalar sobre un muro de 8 centímetros. Ajá. Nosotros le dijimos tanto al interventor como al diseñador, no se pueden instalar porque es demasiado delgado el muro como para yo instalar una baranda. Pues nos dio mucha vergüenza cuando en la inauguración las barandas se cayeron y casi ocurre una un desgracia. accidente. Sí. Una desgracia. Bueno. ¿Qué cosas las que pasaron en esta galería, hombre? Por Dios. Nosotros cuando instalaron la acción popular, nosotros allanamos el camino argumentando todo lo que las cartas, las reuniones. Porque es que las cartas tenemos los recibidos. Es decir, haciendo los reclamos sobre los diseños, todo. Ustedes dijeron, miren, no es culpa de nosotros, son las especificaciones, ese es el diseño, nosotros no podemos actuar sino sobre el diseño. Todo eso. Y el juez en primera instancia nos absolvió. Nos absolvió en primera instancia. Sí, en primera instancia nos dijo es importante, incluso tengo aquí, lo quiero leer, dice, es importante acorar lo manifestado por los integrantes del consorcio AIA en la contestación de la demanda, al manifestar que desde el inicio de la obra puso en conocimiento el interventor de la Cámara de Comercio varios problemas que se presentan al revisar los diseños de la construcción y los planos arquitectónicos. Muy bien. Sí. Pero el tema continuó. Claro, el tema continuó y siguió el proceso. Fue una demanda que se vino a fallar en el año 2012, a los 7 años. Hay un tema con una póliza. ¿Qué fue lo que pasó con la póliza? Qué bueno. ¿Qué pasó con la póliza? Toda obra, ingeniero, tiene una póliza de estabilidad que yo creo que ustedes fueron los que adquirieron la póliza. Sí. Al final de la obra nosotros entregamos una póliza de responsabilidad civil extracontractual, pero que no se puede hacer efectiva por estabilidad de obra. Perdón, es una póliza de estabilidad de obra, no de responsabilidad civil. Es una póliza de estabilidad de obra, porque la obra no tiene problemas de estabilidad. Ajá. ¿Sí? La póliza era sobre estabilidad. Sobre estabilidad, sí. Pero no. Para la problemática de ahora, no la póliza. No puede, porque si ustedes quieren hacer efectiva la póliza, el seguro le va a decir, dígame, ¿qué fue lo que hizo mal el consorcio? Sí, porque una póliza de estabilidad, digamos, es que las columnas tienen 4 varillas de 5 octavos y yo puse una. Sí, una sola varilla. ¿Sí? Y por eso se cae la columna. Sí. Eso es un problema de estabilidad generado por una omisión del contratista. Ingeniero, Bueno, yo le respondo, Miguel Ángel, lo que me preguntó sobre la póliza. Es una póliza de 2.100 millones de pesos. En el momento en que entregaron la obra, usted la entregó a Cámara de Comercio. Cámara de Comercio la demandó en el año 2009, cuando se dio cuenta que había una acción popular.
la demandó y eso sigue en un proceso jurídico. Por lo tanto, en el año 2014, él desistió de ella, el 7 de agosto. Desistió de la póliza. Sí. Y por lo tanto el juez la archivó. Pero, ¿qué sucede? Que me di cuenta ahora en el año 2015 que la póliza había sido archivada. La misma Contraloría nos envió en septiembre del 2014 un informe donde decían que ellos iban a vigilar esa póliza porque le correspondía a la central minorista. Pero bueno, con que finalmente hubo una contrademanda y el juez los obligó a ustedes a que tenían que poner un dinero para reacomodar el tema. El juez nos exoneró en primera instancia, pero creo que los comerciantes apelaron. No entiendo por qué, si nosotros hemos sido muy amigos de los comerciantes, pero siempre nos han llevado en todas las demandas. No le respondo, no, qué pena, pero apeló la alcaldía y Cámara de Comercio y involucraron al constructor y al diseñador. Así fue la cosa. Y me es decir, parece... en la apelación de definitiva, de segunda instancia, el juez de la causa dijo que el constructor y el diseñador tenían que responder. También eran responsables. Sí, digamos, no, en un acto salomónicamente irresponsable, ¿sí? Fue, ¿cómo es que se llama ese tribunal? El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. El Tribunal Administrativo. Sí. El Tribunal Administrativo del Quindío. A todos nos condenó. Es decir, todos tienen la culpa. Sí, nos dijo. Y ya, y con eso... Sí. Digamos que esa es exactamente lavarse las manos y, digamos, de alguna forma no leer los expedientes que son tan extensos. Según su criterio, quien realmente tenía la culpa eran los diseñadores. Sí. Y en parte el interventor. Claro. Sí. Es decir, porque los diseñadores hicieron mal el diseño, hicieron unas especificaciones que no eran las correctas y el interventor se quedó callado. Y digamos que de un poquito de la institucionalidad, porque para esa época se invitó de manera reiterada a la alcaldía. La alcaldía nombró un representante que creo fue 2 o 3 veces, no fue más a los comités de obra, y si él se hubiese dado cuenta de que ese bien se le iba a entregar con defectos y con problemas a la alcaldía, pues la alcaldía se hubiese pronunciado. Claro, por supuesto. ¿Sí? Doctor, entonces ustedes, porque se nos va a ir acabando el tiempo, ustedes, salomónicamente el Tribunal Administrativo dije, tienen la responsabilidad los diseñadores y el constructor, ¿cierto? Ustedes ponen una plata para mejorar el diseño y ustedes tienen que poner una plata para terminar lo que hay que terminar. Sí, se condenó, digamos, en segunda instancia a la Cámara de Comercio y a la Alcaldía en poner los materiales, al diseñador rediseñar y al consorcio poner la mano de obra. ¿Y la pusieron? Sí, en este momento, digamos... ¿Cómo va la cosa? Eso es lo que nos interesa saber. ¿Cómo va la cosa? Digamos que después de un penoso casi año y medio de tratar de que los diseños fueran entregados, por fin, digamos, al final yo no quise opinar más sobre los diseños. Es decir, el juez falló hace año y medio. El juez falló en diciembre del año, estamos en el 2015, 14, 13, en diciembre. O sea, hace 2 años. Ese fallo salió. Hace 2 años en diciembre del 2013. Y todo eso se demoró. Hasta abril. 4 meses para entregar Hasta perdón, doctor, ¿y 2 años duró, o año y medio duró el diseñador para hacer los nuevos diseños? 2014 creo que el último diseño lo entregó en abril de este año. Este año, sí. Sí. Yo creo que eso daría para otro programa, porque eso es para hablar sobre 15 o 16 meses que él se demoró en entregar los diseños. Muy bien, entonces entregados los diseños, ustedes cumplen la orden del tribunal y hacen los arreglos en la galería. Sí, nosotros en este momento estamos haciendo las reparaciones a la galería se le va a cambiar la cubierta en su integralidad, las canales fueron diseñadas y están siendo instaladas. ¿Sí? ¿Y pusieron la plata los que les correspondía? Es decir, Cámara de Comercio y el municipio de Armenia. Sí, Cámara de Comercio y municipio de Armenia. Pues, ¿Se sienten ustedes satisfechos con la decisión? Pues por lo menos la perseverancia ha sido 13 años, ya vemos que sí, lo que estamos buscando se va a dar. ¿Se va a dar? Sí. ¿Usted cree, doctor Gilbert Arias, usted cree, doctor ingeniero, que se va a alcanzar a terminar en este diciembre todo? No creo que el diciembre se termine, porque es una cubierta bastante... ¿Cuándo terminan ustedes? Importante. Yo pienso que a finales de enero, comienzos de febrero estamos terminando ya de cubrir las últimas partes.
¿Va a quedar buena la galería? De acuerdo a lo proyectado, sí, pero el cronograma me muestra que de pronto faltan muchas cositas que tenemos que estar muy pendientes de esto. Es decir, se van a ocupar todos los sitios ahora sí. Pues eso es lo de la plaza de mercado que Armenia necesita. Y hay muchos comerciantes, mucha gente que están pidiendo los locales, quieren volver, regresar los que estuvieron, y hay que hacer convocatoria para volver, y yo espero que es un espacio, el polo de desarrollo de Armenia está ahí. A pesar, finalmente, doctor John Gilbert, de que ustedes no fueron los responsables, los culpables de que la construcción haya tenido estos defectos, ustedes le cumplieron al juez y a la gente, eso les costó. Nos costó un poquito de plata, ¿Cierto? sí, nos costó un poquito, digamos que a nosotros es a quien nos cuesta, el diseñador que se hace los rediseños, digamos, no es... No es tanto. Sí, no es tanto, pero a nosotros sí nos costó, la verdad. Porque tuvieron que poner toda la mano de obra. Sí, exactamente. Pero, ¿va a quedar satisfecho finalmente? Nosotros nunca quedaremos satisfechos porque pienso que la galería falta decirse la verdad. Aquí se dijo parte, pero falta, la verdad es mucho más extensa y mucho más cruda de lo que nosotros pensamos. Muy bien, por fin, después de casi 13 años de sufrimientos en la Plaza Minorista o Galería de Armenia, es posible, según nos lo dice el ingeniero John Gilbert Arias, va a estar terminada y adecuada de alguna manera para que a finales de enero pueda funcionar como se pensó. Muchísimas gracias, doña Nelly. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio tan importante que espero unos 3 más para que sepan la realidad de todo esto. Muchas gracias, doctor. Nosotros también, muchas gracias, Miguel, muy querido. Y a ustedes, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Nos encontramos mañana con más noticias en La Crónica TV.